Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a tratar una serie de vídeos temáticos sobre el ictus isquémico. El ictus isquémico, o como se conoce tradicionalmente, el infarto cerebral, en el que básicamente lo que ocurre es una pérdida de flujo, no llega bien la sangre a ciertas zonas del cerebro. En este caso, en esta imagen, estaríamos representando como que no está llegando bien aquí y fruto de que no llega bien la sangre a esa zona, pues aparecen signos y síntomas que normalmente tienen que ver con las zonas que están afectadas, ¿no? Si está afectado la zona del habla, pues entonces lo que va a pasar es que vas a hablar mal o no vas a poder hablar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando poquito a poco. No obstante, yo creo que lo primero siempre es ver la envergadura del problema que genera, ¿no? Esto es una clasificación, por decirlo así, muy típica de cuando se estudia medicina, que empieza siempre con los datos epidemiológicos, pero es que los datos epidemiológicos nos permiten ver si un problema es más o menos relevante. Entonces, sabemos que existen más o menos como 14 millones de ictus al año y la tendencia es que sigan aumentando. Más que nada porque cada vez más los países consiguen salir poco a poco de la pobreza, y al salir de la pobreza pues empiezan a vivir más y al vivir más pues empiezan a darse problemas que tienen que ver con pues más con la acumulación de daño a lo largo del tiempo, como puede ser los problemas de de las lesiones vasculares, y en ese sentido pues el ictus es una de las más importantes. Otra pues tendría que ver pues por ejemplo con los infartos de corazón, los infartos de miocardio, ¿no? Por otro lado, pues aparte de que haya muchos ictus al año, vemos que también la cifra de fallecimientos por ictus es prácticamente de la mitad, del 50%. Es decir, que nos está hablando que es una patología que sí que genera, pues las patologías que generan tanta mortalidad, 50%, cercano al 50% de mortalidad, quiere decir que es importante. Quiere decir también que generan mucha comorbilidad, es decir, que dejan muchas secuelas, ¿no? También es cierto que, como hemos comentado, serán personas mayores y en ese sentido, pues también pues es una población mucho más frágil, ¿no? No obstante, todo esto son lo que se conoce como ictus, ¿vale? Ictus puede ser hemorrágico, que son lo que se conoce vulgarmente, o al menos aquí en España, como un derrame o un sangrado de la cabeza, que hay diferentes tipos de ictus hemorrágicos, y luego están los isquémicos, que es lo que se conoce como infarto cerebral, que es cuando no llega bien la sangre al cerebro por oclusión dentro de un vaso, ¿vale? Y que suponen el 70%. Ictus es una palabra latina que significa golpe, y es que es como si te hubiesen dado un golpe bruscamente y que por eso aparece una pérdida brusca de una función cerebral. Esta función cerebral pues tiene que ver, como hemos dicho, con la zona a la que no está llegando bien el riesgo, y lo que se produce es una zona que es lo que se llama zona core, que es el núcleo de la lesión, que es donde se encuentran rápidamente las neuronas muertas, que de alguna manera luego, a lo mejor con mucha rehabilitación, si ese núcleo es pequeño, de alguna manera se puede solventar, y aparece una zona de penumbra. La zona de penumbra es la que es médicamente interesante, ya que a día de hoy el core no podemos hacer mucho, pero sobre la zona de penumbra es la zona que se encuentra en riesgo. Es una zona que, si conseguimos tratarla precozmente, vamos a recuperar la función, y si no conseguimos tratarla precozmente, pues cada vez va a ser menos penumbra y más core, es decir, va a aumentar el tamaño del infarto y por lo tanto, por extensión, el problema que tienen los pacientes pues, que tienen más déficit, ¿no? El tratamiento de estos pacientes tiene que ser específico, porque no vale cualquier cosa, y hay que descartar pues, otro tipo de patologías porque es un tratamiento que es muy agresivo, por decirlo así de alguna manera. Pero casi lo que a mí más me interesa ahora mismo comentar es que supone un desafío para el sistema, y es un desafío que, como podemos ver por los datos, es bastante frecuente. Supone un desafío porque es una patología tiempo dependiente, es decir, una enfermedad que es tiempo dependiente. ¿Y por qué es tiempo dependiente? Porque cuanto más tiempo sin tratar, más tiempo de core, es decir, más tiempo de lesión establecida, y menos zona de penumbra, es decir, menos tiempo de órgano salvable, de neuronas que podemos recuperar. Es decir, utilizando el aforismo de time is money, ¿no? Del tiempo es dinero, pues aquí podríamos decir que el tiempo son neuronas, y por lo tanto a más neuronas, más capacidad funcional, menos problemas funcionales a largo plazo. Fruto de todo esto, pues existe pues, en diferentes países campañas de concienciación para detectar
los síntomas del ictus de manera precoz y que se pueda pues disminuir la lesión isquémica, es decir, la lesión por oclusión del vaso, ¿vale? ¿Veis? Aquí lo están representando de una manera muy, muy simple, ¿no? Estos son los vasos que suben y aquí en esta zona de repente se forma un trombo que hace que no llegue bien la sangre y por eso está representando esta zona como en azul. Y pues nada, aquí lo que te ponen pues son como los síntomas clásicos. Yo creo que cualquiera que haya ido metro también, aquí al menos en Madrid esto está lleno. Y pues bueno, como vértigo, que no consigues ver bien, que aparece una simetría en la boca, que no consigues mover bien las manos o los pies, que no consigues hablar bien y que sobre todo al final lo más importante va a ser llamar a los servicios médicos para poderla atender. Sin embargo, pues claro, esto es un desafío para el sistema porque no es lo mismo tratar el ictus en una gran ciudad como por ejemplo puede ser Madrid. Estos son pues bueno, torres que ahora están un poco de moda, que son las Big Four, con tratarlo en un pueblo. Entonces, claro, el problema es que cuando uno hace las guías o lee las guías, ve que casi todo está enfocado a todo este centro neurálgico que aglutina los casos y que en muy poco tiempo puedes estar en un hospital. Sin embargo, el tratamiento que se tiene que dar cuando uno está en esta zona es diferente a esto, aunque sea la misma enfermedad, y es por el tiempo, ¿vale? Al final, en los dos casos, lo que nos importa es una detección precoz, que hay por las personas acompañantes, que eso permita una notificación temprana a los servicios extrasanitarios y que los servicios sanitarios establezcan un diagnóstico presuntivo, es decir, que presuman que puede estar teniendo un ictus de manera precoz, para al trasladarlo a un hospital adecuado. Lo del hospital adecuado, pues os digo ya que genera muchos problemas, porque pues en ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, aquí en España pues lo tienes que llevar al hospital más grande que tenga, porque son pacientes que cada vez se someten a más procedimientos que no están en todos los hospitales. Sin embargo, en zonas así menos pobladas, el centro óptimo quizá no es el mejor, es decir, quizá merece la pena hacer una parada en un centro para hacer una prueba de imagen, ¿vale? Y poder saber qué tipo de ictus tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en Madrid se hace todo en el mismo sitio y aquí en los pueblos perdidos de España pues no se puede hacer del mismo sitio. Y esto por mucho que nos digan que son igualdad en el sistema sanitario, yo pienso que no es igualdad. Pero bueno, esto ya es otro tema. Pero vamos, básicamente traduce la realidad de que no existe una igualdad en el acceso al sistema sanitario. Que tú al final puedas llegar de aquí a aquí, pues vale, puede, pero el que le dé aquí el infarto, pues está claramente en mucha mejor situación, por decirlo así, o presuntivamente en mucha mejor situación. Entonces, el modo de obrar de manera óptima es un poco pues dependiente, ¿vale? Es por eso también que como se intenta detectar precozmente, pues hay que validarlo con escalas y para hacerte una idea de la gravedad, que eso también puede hacer trasladarlo de manera urgente o prioritaria a un sitio u otro. Claro, estas escalas también, sabiendo que es una enfermedad tiempo dependiente, es decir, que va a seguir progresando con el tiempo, los umbrales que se manejan en una ciudad para detectar un paciente grave que tenga que ir directamente a un sitio específico, pues tienen que ser muy diferentes a los de un paciente en un pueblo pues más pequeñito, ya que lo probable es que vaya aumentando el daño de gravedad. Por lo tanto, se está trabajando mucho en eso. Quizá un aspecto que a mí me parece muy llamativo y que es innovación americana, creo recordar, es lo que se llama las Mobile Stroke Units, ¿no? Que son unidades de ictus móviles. ¿Qué es lo que hacen? En vez de entender que las personas tienen que ir al sistema sanitario, es el sistema sanitario el que va a las personas. Esto yo creo que es especialmente interesante y debería, a lo mejor cuando se estudian los tiempos de ciertas regiones, pues a lo mejor se debería tener esto, ¿no? Y en esos casos, pues activarlo. Básicamente es una ambulancia adaptada, es una ambulancia, pues decirlo así, más grande, y tiene un escáner dentro. Esto yo creo que lo interesante sería saber que no hace falta un super escáner, ¿vale? Porque con un escáner normalito antiguo se puede ver claramente lo más importante al principio, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros no podemos diferenciar si, al menos cuando vemos un paciente, no podemos diferenciar si claramente tiene un ictus hemorrágico o un ictus isquémico. Es decir, si lo que tiene es un sangrado o lo que tiene es que le llega menos sangre. ¿Por qué? Porque la clínica es muy parecida. La clínica que tenemos, es decir, los signos y los síntomas, básicamente es pérdida de función. Hay datos que orientan a que es más probable que sea de un tipo que de otro, pero no te lo aseguran al 100%. Entonces no nos podemos fiar de eso. ¿Y esto por qué es relevante? Es relevante porque el tratamiento que se establece para uno, es decir, para el isquémico, sería muy perjudicial para el otro. Es decir, si nosotros uno de los tratamientos que se pone que favorece los sangrados le ponemos a alguien que tiene un sangrado, pues lo que estaríamos es, lejos de ayudarle, empeorando. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales es poder detectarlo cuanto antes. Y este es el problema que intentan solucionar con estas unidades móviles. Aparte de esto, esto luego se puede combinar con telemedicina, conectar una especie de cámara para que un neurólogo pueda ir haciendo una exploración neurológica y valorar si se tiene que empezar ya el tratamiento antes de llegar al hospital, lo cual yo creo que sería muy interesante ya que estamos diciendo que es una especialidad tiempo dependiente. Bien, esto es un poco lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que son pacientes que pueden tener la misma sintomatología y que cuando nosotros le hacemos un escáner, en uno no vemos nada, que este sería el isquémico, ¿vale? Porque es muy probable o muy frecuente no ver grandes cosas o hallazgos muy mínimos que no sabes incluso si puede ser, si no supiéramos los signos y los síntomas, podríamos pensar que es medio normal el escáner, y este que claramente es patológico, y esto que vemos de blanco es el sangrado, que es como se ve el sangrado en el escáner, ¿no? Se ve de esto. Entonces, hasta que nosotros no vemos esto, no sabemos qué tipo de ictus está teniendo el paciente y por lo tanto no podemos empezar a poner o a plantearnos el tratamiento. Simplemente podemos intuir, hacer predicciones, pero no podemos actuar sobre seguro, ¿vale? Y es que cada vez es más importante las pruebas de imagen en el escáner. Clásicamente, pues hay veces que se daba lo que se conoce como aquí como el signo de la cuerda, que podéis ver que aquí aparece como una cosa blanquecina que aquí no aparece, que esto es lo que se decía cuando yo estaba estudiando medicina, que esto es como un diagnóstico precoz, te permite hacer un diagnóstico precoz. Y esto básicamente es que se ve trombo, se ve el trombo en el vaso, esto es el vaso, y hay tanto trombo que se ve ahí acumulado y permite verse en en un escáner normal y corriente. Claro, esto lo que te está diciendo es que tienes muchísimo trombo y que hay que empezar a ponerte un tratamiento para ello. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que nos hemos podido ir sofisticando y ahora en vez de esperar a que se forme tanto trombo, podemos empezar a poner contraste en el vaso, en los vasos de sangre y hacerle un escáner. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí esto es lo normal porque se llena de contraste, que no tenemos que pensar que esto y esto es igual, aunque sea blanco, sino que aquí lo patológico es esto, ¿vale? Que aquí, como veis, de repente pues el blanco es que se está llenando de sangre contrastada y de repente aquí aparece un stop, ¿no? Y aquí lo que vemos, esto es el trombo, ¿vale? Aquí se ve que empieza el trombo y todo esto es hasta donde llega. Es decir, lo más probable es que si este escáner lo viéramos al revés, aquí veríamos el signo de la cuerda, pues aquí veríamos esto, lo veríamos aquí, ¿vale? Entonces, las pruebas de imagen lo que nos ayudan es a detectarlo más fácilmente, ver exactamente dónde está, porque no siempre se ve este tipo de signos, afortunadamente, ya que implica un ictus pues vamos, muy significativo. Pero desde luego, lo relevante es que las pruebas de imagen empezaron siendo para descartar la hemorragia, posteriormente ayudan a perfilar el tipo de ictus y luego veremos que nos ayudan a muchas más decisiones. Bien, ¿qué es lo que ocurre con el ictus? El ictus lo que ocurre es que inicialmente cuando nosotros lo podemos ver, a lo mejor aquí se medio intuye que todo esto está un pelín más oscuro que esto. Si no estáis entrenados a verlos, pues no os lo va a parecer o puede que no lo veáis, pero esto sí que lo está, esta zona, ¿vale? Y que va evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? Esto es al principio, esto ya es posteriormente. Además, si nos fijamos, esta zona empieza como a inflamarse y eso lo podemos ver como que aquí esto
ocupa un espacio que aquí empieza a desaparecer, ¿vale? Aquí está completamente desaparecido, incluso esto me tenéis que creer, empieza a combarse, ¿vale? Y aquí vemos ya que está completamente establecido y que está completamente obliterado, es decir, ha desaparecido lo que se llaman los ventrículos cerebrales, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque el ictus es una lesión dinámica, ¿vale? Hay cosas que nosotros cuando las vemos las entendemos muy bien y hay cosas que como no las vemos nos cuesta un poquito entenderlas inicialmente. Pero básicamente nosotros esto lo podemos ver muy bien porque cuando hemos recibido algún golpe, pues nosotros vemos que o tenemos algo, pues vemos que esa zona se acaba inflamando. Pues pasa lo mismo con muchísimas enfermedades. Al final esa inflamación acaba apareciendo. ¿Vale? Y esto es porque empiezan en el momento cero que tenemos el daño isquémico, el daño por el trombo, que no llega a la sangre, empieza a aparecer una cascada de eventos celulares que al final lo que hacen es que acabe produciéndose o más muerte o más inflamación, ¿vale? Y como veis la inflamación empieza a aparecer lo que es el edema cerebral, es decir, la hinchazón del cerebro secundaria a la cascada inflamatoria, ¿vale? Y todo esto al final lo que acaba de ocurrir es que hay células neuronales que mueren al principio y otras que mueren después. Digamos que nosotros como médicos a lo que intentamos es a que esta sea lo menor posible y a intentar que esta muerte celular, esta muerte neuronal que aparece posteriormente, que sea lo menor posible. ¿Cómo? Pues disminuyendo, digamos que esta época, este periodo, es un periodo de vulnerabilidad y que lo que hay que hacer es, en este periodo vulnerable, pues tratar lo mejor que podamos al cerebro, es decir, que sufra lo menos posible, que le llegue bien la sangre, que le llegue bien la tensión, que llegue bien el oxígeno y todo esto, ¿no? Para evitar esto. Y ya luego, a la vez, de manera concomitante, pero se hace más importante a posteriori, pues empiezan los procesos de neuroprotección y de regeneración, ¿vale? Entonces, al final, nosotros tenemos que un vaso sanguíneo de alguna manera se ocluye, ¿vale? Esta oclusión al final lo que acaba produciendo es una zona core, es decir, una zona de muchísimo daño celular neuronal en este caso, que mueren, ¿vale? Y una zona a la que no le llega bien la sangre, pero que más o menos aguanta porque medio llega bien la sangre por otros territorios, que esta es la zona de penumbra, ¿vale? Todo esto. Entonces, nuestro tratamiento tiene que ir sobre todo enfocado a que la zona core no acabe llegando a todo esto. Al final todo esto lo tenemos que regular o para nosotros, para hablar de alguna manera, y se empieza a hablar, pues ya se empieza a hablar pues de diferentes, igual que hacíamos escalas clínicas de signos y síntomas para saber cómo de grave estás, es decir, si puedes mover el brazo, si no puedes mover el brazo izquierdo, es menos grave que si no puedes mover el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Es menos grave si además te cuesta hablar, no puedes mover el brazo izquierdo y no puedes mover la pierna izquierda, ¿no? Entonces al final lo que hacemos es determinar una serie de zonas del cerebro en el escáner, ¿vale? Que aquí están representadas y a cada zona le damos un punto. Si nosotros tenemos las 10 íntegras, significaría que no tenemos aún nada de daño. Si tenemos dos afectadas, es decir, dos isquémicas, diríamos que el infarto es pequeño. Es decir, aquí cuanto más alto, es decir, lo que miramos es zonas que están bien. Y si están infartadas, no cuenta, ¿vale? Es decir, a más infarto, menos puntuación. Entonces aquí al final lo que aparece son los infartos que llamamos pequeños, los moderados, aunque entre el 6 y el 7 ya empieza a aparecer bastante diferencia, y los que tienen mucho peor pronóstico, que son lo que se llaman aspects, ¿vale? Porque es una clasificación que se llama así. Que cuantos más zonas infartadas aparecen, pues peor pronóstico tienes. Lo que pasa es que de alguna manera nos tenemos que poner de acuerdo todos los médicos y es por eso que se utiliza un tipo de escala, que en este caso pues es aspects. Sin embargo, como os estaba comentando, el problema es que el aspect lo que te encuentra es la zona core, ¿no?
Y lo que a nosotros nos interesa a día de hoy, porque no podemos hacer una regeneración de la zona core, es la zona penumbra. Y como os comentaba, las pruebas de imagen están cambiando para poder encontrar esos pacientes que se pueden beneficiar de hacer tratamiento, porque si ya está todo establecido, pues poner tratamiento no va a ayudar e incluso puede que les ayude a empeorar. Entonces es por eso que las técnicas de imagen han cambiado, acordaos, para detectar la hemorragia, segundo, para ayudarnos a ver, identificar claramente si estaba el ictus o no estaba el ictus, y ahora lo que nos están empezando es ayudar a ver si los pacientes pueden empezar a tratarse de la patología que nosotros tengamos, ¿vale? Entonces, digamos que aquí en la izquierda lo que veríamos sería las zonas que sugieren infarto, ¿vale? Que esto significa bueno, ahora no me acuerdo bien de las iniciales, no me sale. Cerebral Blood, no me acuerdo. No me acuerdo bien, perdonad. Pero vamos, básicamente esta es la zona que es más isquémica. Esta es zona que le está llegando sangre, pero que tiene un retraso. Es decir, que sería zonas a las que les está llegando flujo de sangre y que por lo tanto son recuperables. Y lo que se hace es el mismatch, la diferencia, ¿vale? Esto lo hace con un programa, ¿vale? Y al final lo que te permite es ver cuánta discrepancia hay, es decir, cuánto mismatch. Cuanta más discrepancia hay, quiere decir que lo que predomina es la zona penumbra sobre la zona core. Mientras que si hay poca discrepancia, es decir, que si la zona lo que aparece en rosita es muy parecida a lo verde, quiere decir que realmente ahí pues no podemos aportar mucho porque ya se ha perdido, pues, por decirlo así, todo. Esto lo que quiere decir es que la sangre llega muy poquito a poco. Claro, cuando la sangre llega tan poquito a poco, ¿vale? Aquí pone tiempo máximo más de 6 segundos, cuando llega tan poquito a poco también las células pues al final lo acaban notando, porque quiere decir, uno se muere de sed si le están dando de beber medio vaso de agua al día, ¿vale? También es cierto que si te dan medio vaso de agua al día, pues duras más, ¿no? Y esto, perdona que no me salía, cerebral blood flow, ¿vale? Esto quiere decir que al final, como han muerto, pues hay esa zona pues ha perdido volumen y ya no llega nada de sangre, ¿vale? Y entonces se mira por esto. De todas maneras, esto lo explicaremos luego en otro vídeo bastante mejor, ¿vale? Yo lo que quería es que os quedase claro que el escáner ha ido varando para diferenciar la hemorragia, que cada vez nos ha permitido diagnosticar más finamente dónde está la oclusión o dónde está el problema, y posteriormente ahora ya lo que se enfoca es a encontrarnos las áreas del cerebro mediante pruebas funcionales que podrían ser, que nos podrían ayudar a seguir intentando el tratamiento. Al final el tratamiento lo vamos a hacer con fármacos que disuelven los coágulos, ¿vale? Que esto es lo que se llaman los tratamientos fibrinolíticos, ¿vale? Que es lo que se ha utilizado desde el principio, desde 1995, si no recuerdo mal, ¿vale? Que esto luego haremos un vídeo específico para ellos. Y luego hacia donde está virando mucho de manera complementaria es hacia lo que se llama la radiología intervencionista, que básicamente al final lo que permite es, esto es una imagen cualquiera, no tiene que ser realmente un ictus. De hecho aquí veis que está enseñando cosas raras y de esto no, esto es otras cosas, pero básicamente lo que nos permite, y la he puesto porque me ha parecido bonita, que se ve bien, nos permite poner el contraste igual que en el escáner en los vasos, ¿vale? Y localizaríamos un punto en el que está ocluido y pasaríamos guías, es decir, al final lo que hacemos es pinchar un vaso, ¿vale? Un vaso arterial, un vaso que nos permita llegar a los vasos arteriales cerebrales, que es donde está la oclusión, ir pasando guías, es decir, ir pasando pues una especie de catéteres que llegan hasta aquí, y aquí deciden un poco la manera en la que se trata el coágulo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, cuanto más lejos te vas, más complicado es y menos es la ganancia. Mientras que si la oclusión fuera en un territorio aquí cercano, pues en muy poquito tiempo se llega, ¿vale? Y estás salvando mucho cerebro, porque si uno tiene una obstrucción aquí, prácticamente toda esta parte del cerebro no recibe, mientras que la obstrucción es aquí, pues básicamente es esta zona, ¿vale? Lo que os quería decir simplemente es, la imagen es una imagen al tuntún, que
El otro procedimiento que es complementario es el llegar a quitar el coágulo a través de los vasos, es decir, o bien con medicación o a través de los vasos. Y todo esto lo tenemos que hacer de una manera en la que pues el tiempo lo hagamos lo más rápidamente posible. Por eso comentaba al principio que es una enfermedad, una patología que desafía el sistema sanitario, porque lo hacemos todo a contrarreloj y cada vez lo vamos complejizando más, es decir, cada vez vamos añadiendo más ítems, más consideraciones para intentar saber si las medidas terapéuticas pueden seguir ayudando o no. Antes era pues descartar la hemorragia y poner el tratamiento fibrinolítico, que es lo que había al principio, y ahora cada vez pues intentamos, incluso pacientes que están fuera de hora, es decir, que llevan mucho tiempo de infarto, pues hacerles pruebas para saber si aún podemos seguir haciendo cosas por ellos. Y esto es un poco la visión general, ¿no? Aparece una fase hiperaguda en la que se forma un coágulo de sangre que genera una respuesta inflamatoria que va a hacer que más neuronas puedan morir, y nosotros esta es la zona en la que queremos actuar para que queremos quitar el coágulo de sangre, luego queremos minimizar el daño que se produce por la inflamación para que en la fase subaguda, que empieza a hacer ya de una de regeneración, primero con una fase vascular de que intenten llegar más los vasos y luego ya de neurogénesis, es decir, que aparezcan formas neuronales, pues empecemos a tener pues capacidad de recuperación funcional y de rehabilitación de los pacientes. Y por eso están apareciendo, como resumen ya, pues las estrategias de ahorrar tiempo, ya sea con unidades móviles, ¿vale? Que en las que llevamos el escáner al paciente, pero que obviamente esto consumiría muchísimos recursos. Y luego lo que se llaman salas híbridas, ya que intentar hacer todo en la misma sala, ¿vale? Por otro lado, al final, la manera que nosotros intentamos salvar más neuronas es con el intervencionismo y ya en el futuro con las células madre. Y bueno, hasta aquí un poco lo que es la introducción a la patología del infarto cerebral, que seguiremos haciendo diferentes vídeos. Un saludo, hasta otra, y si te ha gustado, pues no te olvides de agradecerlo de la manera que tú consideres. Hasta otra.